Dios les bendiga, bienvenidos a esta nueva cápsula que hemos estado trabajando por las pasadas semanas enfocadas en el desarrollo del liderazgo espiritual de cada uno de los hijos de Dios, ¿verdad? Enfocado a momentos de dificultad, a momentos donde hemos llamado el día malo, como dice la palabra, un día que puede ser en cualquier momento, cualquier situación, cualquier particularidad que enfrente cada individuo, cada hijo de Dios, que represente dificultad para ellos, que represente una situación que sobrepasa sus límites, solamente lo podemos considerar un día malo. Y hemos ido trabajando diferentes temas a lo largo de estas cápsulas. Hoy vamos a estar hablando enfocado al liderazgo dentro de lo que es la comunidad de fe, ¿verdad? Y quiero trabajar un texto de Efesios capítulo 4, versos 3 al 6. Esto fue parte de una serie de enseñanzas que traje durante el verano del año pasado, dirigido a la iglesia, a una comunidad espiritual creciente e impactante. Y vamos a estar retomando una serie de planteamientos que discutimos en esa serie del año pasado, enfocado precisamente al ejercicio del liderazgo y de cómo enfrentamos las situaciones de dificultad desde el contexto de ser iglesia, ¿verdad? Y hemos ido reforzando esos planteamientos a lo largo de esta serie. Efesios capítulo 4 versos 3 al 6 dice de la siguiente manera: esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y en todos. Quisiera dirigir esta reflexión de esta cápsula a la primera línea de estos versos. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Y cuando vemos el apóstol Pablo escribiéndole a los efesios, está trayendo un planteamiento de visión. Quizás en los momentos de conflicto, en los momentos de estrés, en los momentos de ansiedad, de perturbación, momentos muy particulares que estamos viviendo en esta temporada, donde el miedo puede tomar dominio en mucha gente, la visión se nubla. El entendimiento de las circunstancias se ve afectado por las dificultades que se enfrentan. Y ante eso es importante tener claro, como hemos hablado en las cápsulas anteriores, la importancia de qué dice la palabra de Dios para ayudarnos a interpretar los eventos que estamos viviendo. Basado en eso, cuando retomamos esos planteamientos a la luz de Efesios, el capítulo que acabamos de trabajar, vemos en capítulo 4 que se nos exhorta a esforzarnos por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Y hay varias cosas que se hablan ahí. Se habla del vínculo de la paz, el enlace, el lazo, la relación que debe haber en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Por medio de la paz. El vínculo que debemos salvaguardar en todo momento es la paz los unos a los otros. No podemos hablar de una unidad en el cuerpo de Cristo si no hay verdadera paz. Ahora, fíjense que antes de hablar del vínculo de la paz, el apóstol Pablo dice: esfuércense por mantener la unidad. La unidad no es el resultado de una situación al azar, no es el resultado de situaciones fortuitas, no es que la paz descienda del cielo, ¿ok? Sabemos que Jesucristo es el príncipe de la paz, sabemos que le servimos al Dios de paz, pero nuestra responsabilidad de mantener la paz requiere de nuestro esfuerzo. Y dice que es mantener la unidad del espíritu. Para que haya paz tiene que haber una unidad del espíritu. Y el espíritu en mayúscula, hablando del Espíritu Santo. Así que no podemos hablar de una paz si el cuerpo de Cristo no se esfuerza por mantener
una unidad espiritual. Esa unidad se logra, según este pasaje, a través de la paz. Cuando analizamos esto, podemos darnos cuenta de que lo que va a regir la unidad en el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, es la relación espiritual, la cual debe mantenerse a través de los lazos de la paz. ¿Y cómo hacemos eso? Siempre hemos hablado de la diversidad del cuerpo de Cristo. Somos distintos, pero somos uno en el Señor. Somos diferentes y eso es lo que hace grandioso el cuerpo de Cristo, la gran diversidad de personalidades. Pero olvidamos que estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Olvidamos que Cristo tiene una forma de ser, tiene unos principios que rigen su naturaleza. Así que cuando se nos está hablando de que tenemos que esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu, quiere decir que hay conflicto, que hay unas contiendas que son importantes poder sobrepasar para que ocurra esa unidad, para poderla mantener. No es que la creemos realmente, es que la mantengamos. ¿Por qué? Porque es propenso por nuestra diversidad de pensamiento, por nuestra diversidad de personalidad, que esa unidad se veía en peligro. ¿Y cuáles son los criterios que deben permanecer y deben prevalecer en nuestra vida, en nuestra formación como individuo, para que esa unidad que ya existe la mantengamos y que no se ponga en riesgo? A eso es lo que Pablo empieza a resumir en lo que nos une a nosotros. Hay un solo cuerpo. No somos diferentes cuerpos. Pertenecemos a un solo cuerpo. Y hay un solo espíritu. Quiere decir que quien rige la iglesia es uno solo. Es un solo espíritu. No es lo que yo quiera, no es lo que mi hermano quiera, no es lo que el pastor quiera, es lo que el espíritu quiere. Cuando vemos eso, miren cómo dice el texto que Pablo escribió: así como fueron llamados a una sola esperanza. ¿Verdad? Él va estableciendo, hay un solo cuerpo y hay un solo espíritu, así como hay una sola esperanza, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y en todos. Cuando vemos esas afirmaciones, está cortando con todo planteamiento que pueda levantar la idea o el pensamiento de que hay otras cosas que se puedan incorporar a la unidad de la iglesia del Señor. Nuestro esfuerzo tiene que ir en busca de que procuremos la unidad del cuerpo de Cristo, que seamos uno solo. ¿Por qué traigo esto a la luz de enfrentar el día malo? Porque cuando vienen momentos de conflicto es fácil el aislarse, es fácil el buscar culpables, es fácil el responsabilizar a otros o culparnos a nosotros mismos y vernos fragmentados. En estos momentos en donde se nos ha impuesto un distanciamiento social, es marcado una separación, y eso puede entonces también generar en el pensamiento de muchas personas en el cuerpo de Cristo de que no estamos unidos, o que la iglesia no está siendo iglesia porque estamos cada cual en nuestras casas. Pero lo que hace uno al cuerpo de Cristo no es el lugar donde nos congregamos, es que entendemos que somos un solo cuerpo. Es que entendemos que hay un solo espíritu que habita en cada uno de los hijos de Dios. Es que entendemos que hay una sola esperanza a la que hemos sido llamados todos. Y esa esperanza no está guardada en ningún templo. Que hay un solo Señor que no está resguardado en ningún templo construido por personas, sino que Él ha hecho de estos cuerpos, de estas vidas, de estos seres humanos,
templo para su espíritu. Que hay una sola fe que no está limitada a un templo, a que se nos inculque una fe en un lugar de adoración como el templo. Hay un solo bautismo. ¿Verdad? Que si usted ha sido bautizado en el Señor, ya usted ha sido bautizado, hay un solo bautismo. Que hay un solo Dios y Padre de todos. Nada de estas verdades están limitadas al lugar donde usted y yo nos podemos reunir. Esas verdades son verdades espirituales que deben gobernar nuestro entendimiento y nuestra comprensión de nuestra vida ante Dios y nuestra definición como iglesia. Yo creo que el tiempo que estamos viviendo, los líderes espirituales, el liderazgo espiritual de cada hijo de Dios tiene que aferrarse a estas verdades y ponerlas en primer lugar para que seamos definidos por ellas, que seamos afirmados por ella y que entendamos también que la iglesia del Señor necesita nuevamente volver a estos principios para que definan nuestra misión, para que redefinamos a la luz de la palabra cuál es el propósito de nosotros como iglesia, cuál es nuestro lugar y nuestra función en el tiempo que nos toca vivir históricamente, para qué Dios quiere usar nuestras manos, para qué Dios quiere utilizar nuestra boca, para qué Dios quiere utilizar nuestros pies, hacia dónde nos estamos dirigiendo como iglesia del Señor a nivel personal y como congregación, hacia dónde nos estamos dirigiendo, qué es pertinente, qué es necesario, qué es indispensable. Cuando llegan los momentos difíciles, cuando llega el día malo, es un tiempo para afirmarnos en la palabra del Señor, aferrarnos a su palabra, para que ella ilumine nuestro caminar, para que la sombra de la incertidumbre no nuble nuestro entendimiento y podamos conceptualizarnos y podamos vernos en el plan y en el panorama y en la óptica del plan de Dios para la iglesia del Señor en este tiempo. Creo que el liderazgo espiritual de cada creyente no puede ser efectivo si esto no está claramente establecido y definido. Que no podemos ejercitar un liderazgo espiritual si no tenemos una conciencia clara de dónde estamos parados, de quiénes somos y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero sobre todo, que entendamos qué es lo que nos hace uno, para que en momentos de dificultad sepamos que no estamos solos, que tengamos certeza de que no estamos solos, que lo que está ocurriendo dentro de un contexto donde Dios me ha permitido pertenecer a una familia, a ser un cuerpo el cual Él es la cabeza, y como cabeza Él está tomando decisiones sobre el cuerpo para fortalecernos, capacitarnos y mantenernos afirmados en Él. Así que para este tiempo, hermano, hermana que me escucha, tu liderazgo tiene que ser afirmado en estas verdades, en estas palabras. ¿Por qué? Porque son las que te definen a ti. Tu efectividad en tus funciones depende de tener claridad de lo que Dios ha dicho, quién tú eres y lo que Él está haciendo contigo y cuáles son sus objetivos, cuáles son sus propósitos, cuál es la voluntad que Él tiene trazada para este tiempo. Así que te dejo con esto, espero que haya servido, ¿verdad?, para reflexionar. Son cosas que las hemos hablado anteriormente, que las hemos escuchado en diferentes lugares. El propósito de esto es que podamos ver estos principios y llevarlos a un análisis a la luz de lo que estamos viviendo y de lo que podemos enfrentar en el futuro, sabiendo de que independientemente de lo que ocurra, la iglesia del Señor está en las manos del Señor, está en las mejores manos. Así que nada, te bendigo en el nombre del Señor y gracias por tu atención.